Podés, ahí está. Señora convencional Zuleta, en nombre de la comisión. Señor presidente, señores convencionales, considero un honor poder transmitir este consenso, esta unanimidad conseguida en la aprobación de este texto en el cual trabajé con tanto amor. Se trata de la modificación al artículo 67 al Congreso, inciso 15. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y regular la entrega de otras, aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. El texto constitucional propuesto. Queda aprobado por unanimidad. Por secretaría se va a expresar las comunidades aquí representadas. Los pueblos indígenas que nos acompañan, Pilagá de la provincia de Formosa, Wichí de la provincia de Formosa, Salta y el Chaco, Toba de la provincia de Formosa, Salta, Chaco y Santa Fe, Guaperí de la provincia de Chaco y Santa Fe, Guaraní de la provincia de Misiones, Salta y Jujuy. Bueno, para aquellos que no formamos parte de eso, era estar un poquitito presente también en uno de los hitos, lo ha trabajado en el área de los pueblos originarios y del derecho ambiental, ¿no? El artículo. Sebastián, por favor. Ah, te nombro hospedador. Perdón, ¿eh? Ahí ya podés hablar. Perfecto. ¿Me pasaste el Hospel? Sí, ya está. Bueno, realmente muy, muy emocionante. Le doy la bienvenida entonces a este encuentro y le pregunto a unos ya años de distancia de aquel acontecimiento, ¿cuál es el balance que usted realiza sobre la efectiva implementación de estos derechos que se incorporaron a la Constitución?
En este caso, los relativos a los pueblos originarios. Vamos a reiniciar el audio. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Sí, 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 adelante. Bueno, en primer lugar, quiero comenzar esto agradeciendo a Gustavo González la invitación que me hizo en forma personal y a Sebastián Zancari, que son los dueños de este espacio del ciclo de charlas y que me hace muy feliz poder participar de ellas. Voy a comenzar por comentar justamente esto que a mí también me emocionó muchísimo. Yo fui quien presentó, cuando se hizo la ley de declaración de la necesidad de la reforma, la importancia de modificar el artículo correspondiente a los indígenas, que era una cosa muy escueta en la Constitución del 53, que decía, si recuerdo más o menos bien, promover la defensa de las fronteras, el trato pacífico con los indios y convertirlos al catolicismo. Es decir, estaban tratados de una manera discriminatoria y como marginales, sin concederles la condición de ciudadanos. De modo que yo presenté la moción al presidente Alfonsín, que era quien estaba trabajando justamente la ley de la modificación de la Constitución Nacional, la posibilidad de incluir particularmente este artículo, y así fue. Y yo tenía contacto con comunidades y asociaciones indígenas con anterioridad, porque es un tema que siempre me había preocupado e interesado. Comuniqué enseguida a todos ellos, y hubo una enorme concurrencia, como se veía claramente en el mail, en el film que ustedes acaban de pasar, una concurrencia enormemente importante de representantes de comunidades indígenas, a los cuales ayudamos muchísimo para que pudieran comer, para que pudieran mantenerse de alguna manera en Santa Fe, para que pudieran trasladarse, y unos iban, otros venían, y tuvimos siempre una presencia enormemente grande. Cuando llegó el momento de tratar el artículo correspondiente, los artículos se trataban en forma cronológica, respetando la llegada de los trabajos de las comisiones. Cuando se terminaba la tarea de considerar un artículo, este se enviaba a la comisión que organizaba la presentación en el plenario e ingresaba inmediatamente después de eso. En el momento en que tocó el tratamiento de este tema, teníamos el despacho de mayoría, que era el que habíamos hecho en la comisión que yo presidía, pero había además otros despachos en minoría. Y a mí me parecía muy importante, y lo conversamos con el doctor Alfonsín, que un tema de esta naturaleza, que significaba reconocer el carácter de ciudadanos a parte entera y de iguales a los indígenas, tuviera un tratamiento por unanimidad en la convención. De modo que había que tratar de convencer a estas personas que tenían los despachos por minoría de que dejaran sus posiciones y que adhirieran al despacho de la mayoría. Y para poder hacer esta tarea, se acordó en una negociación que el doctor Alfonsín realizó con el doctor Eduardo Menem, que era el presidente de la convención, que no se iba a tratar en el momento que estaba previsto, dejándonos el tiempo necesario para hacer esta tarea, que concluyó con la aprobación de un artículo por unanimidad, con emoción, con aplausos, con abrazos, con todo lo que ustedes pudieron ver a través de ese film, que me encantaría si me lo pudieran hacer llegar, porque yo no lo tengo. De modo que hecha esta mención, diría que si ustedes están de acuerdo podemos seguir tratando el tema en forma más general. Yo pienso hacer una presentación, por un lado, de los antecedentes constitucionales, por otro lado, de los pactos preexistentes, los pactos que yo llamo preconstitucionales, o el pacto preconstitucional, y luego de los contenidos propios de la Constitución. Esa es la forma en que yo pensaba presentarles este tema. Y luego de mi presentación, si ustedes están de acuerdo y han previsto hacerlo de esa manera, podrán hacer preguntas o comentarios que podrán enriquecer el diálogo. Quiero agradecer la presencia de tanta gente, y sobre todo de tanta gente joven. Eso me resulta muy importante.
Bueno, nos parece muy bien, y justamente hablábamos esto antes de empezar la reunión, la importancia de acercar la Constitución a la ciudadanía en general y que los estudiantes de Derecho de Derecho, de Ciencia Política, de Sociología, de las Ciencias Sociales, tengan la posibilidad de hablar directamente con un convencional constituyente, o como en el caso de usted, una convencional constituyente, es un gran honor, y vamos a tratar de aprovechar lo máximo posible el espacio. Y bueno, sepan que hay lugar para las preguntas luego de la exposición de la ingeniera. No soy ingeniera, sino arquitecta. Y Perdón, de la tampoco, arquitecta. De la tampoco arquitecta. doctora, como alguien dijo Son por ahí, primos no quiero hermanos, sí. usurpación de títulos, sobre todo frente a tantos abogados. De la arquitecta. Muy bien, adelante. Bueno, cuando se trata de la reforma constitucional, la primera cuestión que me parece a mí es importantísima es rendirle un enorme homenaje a quien es realmente el responsable de este proceso tan importante que se produjo, que es el doctor Raúl Alfonsín. Él, en su carácter de expresidente de la Nación y con antecedentes de la presidencia que ocupó desde el año 83, fue siempre un impulsor de la reforma de la Constitución por creer que era necesario para un país nuevo una Constitución nueva, partiendo de una que tenía ya 140 años, es decir, que había sido hecha en un contexto y para una población totalmente distinta de la actual Argentina y de un contexto internacional también totalmente diferente. De modo que el proceso iniciado por el doctor Alfonsín comienza el 13 de marzo de 1986, cuando él envía una solicitud al Consejo de la Consolidación de la Democracia que él había creado un año antes, es decir, unos meses antes, a fines del año 95, y que tenía como finalidad el pedido realizado por Alfonsín al Consejo perfeccionar la Constitución, reformándola a efectos de que fuera más ágil y eficaz el funcionamiento de los diversos poderes del Estado y para profundizar la participación democrática, la descentralización institucional, el control de la gestión de las autoridades y el mejoramiento de la gestión pública en busca de consolidar nuestro sistema republicano y democrático de gobierno. Y como dije antes, el Consejo de la Democracia, la Consolidación de la Democracia, lo había creado el 24 de diciembre del 85, con el objeto de contribuir a la elaboración de un proyecto transformador fundado en la ética de la solidaridad y en la democracia participativa, en orden a la modernización de las estructuras culturales, científicas, educativas, productivas y estatales de la sociedad argentina. Ese consejo fue inaugurado por el presidente Alfonsín con la presencia de una importante cantidad de destacados políticos extranjeros que vinieron especialmente al país con ese motivo. Y en ese momento, en el discurso del doctor Alfonsín, expresó su alegría por ver sintetizado en el mismo un símbolo de los nuevos aires que la democracia había traído al país. Y agregó: solo en un clima de libertad se puede debatir acerca de la Constitución, y solo para la libertad se puede reformar la Constitución. El Consejo para la Consolidación de la Democracia, a su vez, se expidió en ese momento diciendo que la modificación de la Constitución tenía que estar hecha de manera que hubiera una especificación de los puntos a modificar. Decía, una convención constituyente no está legitimada para desviarse de los propósitos que se establezcan a través de la ley de reforma constitucional. Voy a hacer una referencia, como dije, a los antecedentes. La Constitución de Santa Fe de 1853 había permitido la organización de un país pastoril con una población escasísima que salía de medio siglo de anarquía y de luchas fratricidas en la que habían fracasado varios intentos constitucionales que se hicieron a lo largo del tiempo. La Constitución del 53 fue impulsada muy, pero muy fervientemente por el general
Justo José de Urquiza, el vencedor de Caseros, en donde había derrotado al dictador Juan Manuel de Rosas en el año 52, es decir, unos meses antes de estas tareas que se inician en el 53, en el mes de mayo. Pese a la situación inestable del país, la convocatoria a la Convención Constituyente del 53 que tenía algunos personas muy descreídas de la posibilidad de hacer una constitución en esas condiciones del país. Entre ellos estaba el que fue el presidente de la Convención del 53, el convencional Zavalía, quien consideraba que no estaban dadas las condiciones y que esto no iba a funcionar. Y a su vez había otros convencionales que le dieron su respuesta, como fue Delfín Huergo, quien le dijo que las constituciones son a veces el resultado, pero muchas otras veces son justamente el momento de partida para establecer un nuevo orden moral en un país. Y de hecho, lo que sucedió en la Argentina fue eso. La nueva constitución permitió ordenar al país, perdón, la constitución del 53 permitió ordenar al país para su desarrollo permanente. En ese momento, efectivamente, había una situación complicada porque la provincia de Buenos Aires no asistió a Santa Fe. La provincia de Buenos Aires estaba celosa de su condición portuaria, de ser dueña de la aduana y de una serie de privilegios que tenía y que no quería perder junto con el conjunto de las demás provincias. De modo que efectivamente se llegó a una constitución ordenadora del país en el año 1860, cuando se logró que la provincia de Buenos Aires adhiriera a la Constitución Nacional previas unas reformas que planteó la propia provincia de Buenos Aires. La Constitución de 1853 se sancionó en la ciudad de Santa Fe y contó con la participación de 24 convencionales de las 13 provincias que en ese momento constituían los estados federados del país. Como dije antes, hubo la ausencia de la provincia de Buenos Aires. El texto que se consensuó en 1853 tenía un preámbulo que se mantiene y 107 artículos que estaban organizados en dos partes. Por un lado, los derechos de los habitantes y por otro lado, la organización del gobierno. La Constitución en el artículo 30 previó ser reformada en el futuro siguiendo el pensamiento de Alberdi. Alberdi decía que no se ha de esperar que las constituciones expresen las necesidades de todos los tiempos. Como los andamios de que se vale el arquitecto para construir los edificios, las constituciones deben servirnos en la obra interminable de nuestro edificio político. Una reflexión sana, inteligente, saludable, que se pudo plasmar en el artículo 30 que permite la modificación de la Constitución con una serie de requisitos muy importantes, como es la mayoría de 2/3 de cada una de las cámaras para poder llegar a la reforma. La Constitución permaneció, luego de su sanción, sin modificaciones sustantivas durante 140 años, que es cuando la retomamos nosotros en el 94. Las reformas del año 1866 y de 1898 correspondieron a artículos operativos que necesitaron una adecuación de tipo funcional, de tipo administrativo. La reforma del año 57, en cambio, fue una reforma que restableció la Constitución del 53, que había sido dejada de lado en el año 1949 por la Constitución que se sancionó en ese momento, que buscaba la reelección del presidente Juan Domingo Perón, cosa que consiguió, y que había sido sancionada con la ausencia básicamente del Partido Radical, que no admitió la forma en que se quería dejar de lado la Constitución del 53, que se consideraba muy importante que siguiera vigente, de modo tal que la Constitución del 49
se hizo sin cumplir con los requisitos de los 2/3 de cada una de las cámaras exigidos para la reforma de la Constitución, de modo tal que sobre la base de esto fue derogada en el año 57 y a instancias del Partido Radical en la convención que se hizo en ese momento, se incluyó el artículo 14 bis en la Constitución. Ese artículo tiene que ver con las formas de protección del trabajo e incluye el derecho de huelga, que es importante decir que la Constitución del 49 no tenía incluido el derecho de huelga, y no solamente no lo incluyó, sino que hubo una discusión al efecto, y que se argumentó que siendo una sociedad organizada, como la que Perón pretendía que era la que él estaba tratando de conducir, no hacía falta que hubiera la posibilidad de huelga, de protesta, porque todo tenía que funcionar en forma orgánica, sin necesidad de reclamos de ninguna naturaleza. Después del año 57, la Constitución quedó estancada y hubo muchos proyectos parciales de reforma presentados en el Parlamento, pero ninguno logró concretarse. Sin embargo, había muchas condiciones que habían cambiado. Una era la incorporación a la sociedad argentina, que como dije era pastoril y escasa en el 53. En este momento, la Constitución en el 94 nos encontrábamos con una sociedad compleja, con una enorme cantidad de población migrante viniendo de todas partes del mundo. Nos encontrábamos con una Constitución que no había podido dar respuesta a situaciones críticas que se presentaron en la historia de nuestro país, como por ejemplo fueron los golpes de Estado que se produjeron desde 1930 en adelante, que fueron 5 interrupciones del régimen democrático. Tampoco habían respuestas a problemas nuevos que se presentaban, como era por ejemplo los derechos de tipo vinculaciones internacionales, como era el llamado constitucionalismo social, que se había incorporado en casi todas las constituciones del mundo, que fueron o bien sancionadas o bien modificadas en el siglo XX, de modo tal que nuestra Constitución aparecía como anacrónica y atrasada. De modo tal que se resolvió, como dije, la reforma de la Constitución a través de la propuesta de reforma que el doctor Alfonsín había realizado, pero previamente se hicieron una serie de consultas a los gobernadores de las distintas provincias argentinas. Se mandaron personalidades diversas a hacer esas consultas. En las provincias de Salta, Jujuy, San Juan, La Rioja y Córdoba se habían hecho ya reformas constitucionales o estaban en proceso de realizarse en ese momento. Y todos los gobernadores recalcaron su acuerdo con la modificación de la Constitución Nacional, pidiendo todos ellos en forma coincidente preservar los principios de libertad y los derechos individuales reconocidos en nuestra Constitución de 1853, enunciados en la primera parte de la misma. El gobernador riojano, Carlos Menem, mostró su absoluto acuerdo con la importancia, necesidad y oportunidad de la reforma constitucional, y en tal sentido señaló específicamente: la Constitución riojana ha sido objeto de una reciente reforma, por lo que es evidente su conformidad con la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico de la nación a los más modernos principios constitucionales, según la expresión que él utilizó. Formando parte de este proceso, el Partido Justicialista produjo varios encuentros, encabezados por una comisión de reforma constitucional que fue creada al efecto y que fue puesta en cabeza del doctor Alberto García Lema y del doctor Héctor Masnata, y se reunieron en La Plata, en La Falda en mayo del 87, en Bariloche en junio de ese mismo año, y en Parque Norte en noviembre de 1987. Y en esta reunión se ratificó la conveniencia de dotar al país de una nueva constitución para los tiempos nuevos de la Argentina, cito textualmente. El doctor Cafiero, en el discurso de asunción del cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, adelantó su intención de reunirse con el presidente de la Nación como paso inicial para una reforma integral y consensuada de la Constitución Nacional.
y en su doble carácter de gobernador y presidente del Partido Justicialista, se reunió efectivamente con el doctor Alfonsín y conjuntamente suscribieron el 14 de enero de 1988 un documento conjunto con las principales directrices de la reforma que estaban puestas en consideración por los trabajos realizados por el Consejo para la Consolidación de la Democracia, por el lado radical, y por el equipo de especialistas reunido por el justicialismo que yo cité hace un momento. Esas directrices establecidas en ese documento del 14 de enero del 88 constituyó lo que luego se llamó el núcleo de coincidencias básicas. Y en ese encuentro se estimó que era posible que se hiciera una convocatoria para la reunión de la Convención Nacional Constituyente conjuntamente con las elecciones presidenciales del año 1989, en que terminaba el mandato presidencial iniciado en 1983. Sin embargo, en ese año, en la competencia electoral por la presidencia de la Nación, el doctor Menem, que fue el candidato que finalmente resultó electo, y que era en ese momento el presidente del Partido Justicialista, sacó la reforma de la Constitución de la agenda política. En contra de esto, el Partido Radical volvió a ratificar su permanente interés por la reforma de la Constitución de acuerdo con los principios que habían sido anteriormente anunciados. Esa llegada del doctor Menem al gobierno creó un paréntesis de 4 años en la consideración de la reforma de la Constitución, porque efectivamente se inicia un nuevo capítulo el 23 de marzo de 1992, con un discurso que hace el presidente Menem en el que relanza la reforma constitucional, reivindicando la búsqueda de consensos para expresarse en un nuevo pacto, decía, que conjugue principios del constitucionalismo liberal con principios del constitucionalismo social. 2 días después de este discurso, el Consejo Nacional del Partido Justicialista manifestó su conformidad con la necesidad de la reforma y creó un ámbito para una comisión de juristas que produjeron hasta junio de ese año 3 documentos referidos a la necesidad de la reforma, a la oportunidad y a los contenidos de la reforma. En este trabajo existían muchas coincidencias con lo que se había realizado en 1988, pero sin embargo había un sentido diferente en ciertas cuestiones. Que tenían que ver básicamente con el interés de la reelección presidencial por parte del presidente Menem. Esto creó una situación de desconformidad y se manifestaron en contra no solamente los partidos políticos, sino agrupaciones sociales, y en el propio Partido Justicialista existía una diferencia bastante marcada con respecto a algunos temas, y esto llevó a que fuera muy difícil que el presidente Menem, para la reforma que pretendía realizar, consiguiera los 2 tercios que exige el artículo 14 de la Constitución. De modo tal que en ese momento empezaron a manejarse 2 posibilidades, una que avanzó mucho en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que consistía en interpretar que los 2 tercios no eran de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sino de los miembros presentes. Y la otra fue el intento de hacer un plebiscito, justamente buscando la opinión de la ciudadanía con respecto a la reforma de la Constitución, saltando las exigencias que planteaba la Constitución Nacional para ser reformada. Estas cosas hicieron que hubiera una gran preocupación y una actitud, como dije, de oposición a estos intentos por parte de la ciudadanía en general, y esto llevó al presidente Alfonsín, pues ya no presidente, pero a tomar una posición activa frente a este problema. Había políticos de otros partidos, como por ejemplo Pablo González Vergés, que se manifestaron diciendo que violentar la Constitución para reformarla condujo y conducirá siempre a un desastre.
Entonces el presidente Alfonsín decidió tomar, como dije, las cosas en sus manos y produjo una primera reunión privada con el presidente Menem el 4 de noviembre de 1993. Me interesa dar las fechas porque esto permite ver todo el proceso en las distintas etapas en que se fue dando. El presidente Alfonsín en ese momento asumió un costo personal y político muy importante, porque en la propia Unión Cívica Radical hubo muchos que estuvieron en desacuerdo con esta postura. Debo decir que yo la comprendí desde el inicio, porque me parecía que había que superar la posibilidad de una convención constituyente que fuera convocada sin cumplir con los registros constitucionales, lo cual la iba a deslegitimar y iba a crear una situación absolutamente perjudicial para el país. De modo tal que el expresidente Alfonsín se reunió, como dije, el 4 de noviembre del 93 con el presidente Menem, y llegaron a un acuerdo de modo de que se hiciera una reforma constitucional y establecieron las disposiciones a reformar en función de acuerdos que se iban alcanzando y a las propuestas que se recibirían de otros partidos o sectores políticos o sociales una vez que sean aprobados por los órganos partidarios pertinentes y que iban a constituir la base de coincidencias, algunas definitivas y otras sujetas a la discusión dentro del plenario de la Convención Constituyente. A este acuerdo, que se firmó finalmente el 13 de diciembre de 1993 en la Casa Rosada, y que se lo llama el Pacto de Olivos porque tuvo su origen en esa reunión realizada en la residencia presidencial de Olivos, Alfonsín le otorgó una importancia muy importante como un paso hacia la defensa de la democracia. A partir de ese momento, que se consiguió, como dije, dar legitimidad a la convocatoria, se estableció, además por los contenidos establecidos, la reelección indefinida como algo no aceptable, se habilitaron una serie de contenidos nuevos para tratar en la Convención Constituyente, y se reunió entonces una comisión mixta integrada por los grupos de especialistas de ambos partidos, que tomaron las ideas y los trabajos de 1988. De ahí nace el núcleo de coincidencias básicas, y ahora me voy a referir en forma más particularizada a los contenidos de ese núcleo de coincidencias básicas. El núcleo de coincidencias básicas incluía todas las cláusulas vinculadas con la atenuación del presidencialismo, con el rol acrecentado del Parlamento, con el mejoramiento de la independencia y la eficacia del Poder Judicial, y tenía, como decía, el tema de la reelección incluido, admitiendo únicamente, estaba expresamente asentado de esa manera, una reelección sucesiva única y el acortamiento del mandato presidencial que pasaba de 6 a 4 años. El núcleo de coincidencias básicas debía ser votado en su conjunto por sí o por no. Esto abrió otra vez un conjunto de controversias. Alberto García Lema, que es uno de los integrantes de la Comisión de Juristas del Partido Justicialista, afirmaba con razón que la objeción al voto en bloque por sí o por no, de la cláusula sistémica, como él la llamó, no ha reparado lo suficiente en que la finalidad esencial del núcleo ha sido otorgar por parte del Partido Justicialista circunstancialmente mayoritario una garantía al radicalismo y a otras fuerzas políticas y sociales sobre el cumplimiento de un conjunto de reformas que están entrelazadas e íntimamente vinculadas entre sí y que tienen que ver con algo tan importante como la estructura de gobierno. Quiero citar a un constitucionalista importante, Miguel Padilla, que sostuvo siempre que la declaración de la necesidad de la reforma debe indicar con precisión el texto de las nuevas disposiciones, o al menos contener una clara indicación de su sentido, orientación y alcance. Así, decía él, lo impone un criterio lógico,
pues de lo contrario, la Convención Reformadora gozaría de poderes ilimitados y actuaría de hecho como un órgano soberano. Por otra parte, continuaba diciendo, ha sido la postura asumida por los legisladores en 1860, 1866 y 1897, y finalmente de todos los proyectos que no llegaron a concretarse, pero que fueron presentados en el Congreso de la Nación desde el año 1862. En todos se establecían los contenidos de la reforma a encarar. Los demás temas habilitados, más allá del núcleo de coincidencias básicas, estaban ampliamente desarrollados en los trabajos del Consejo para la Consolidación de la Democracia y los documentos de los juristas del Partido Justicialista. Como mencioné antes, yo personalmente en ese momento propuse la modificación del artículo referido al reconocimiento de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. Cuando se obtuvo la aprobación de los órganos decisorios de ambos partidos políticos, se pudo finalmente sancionar la ley de necesidad de la reforma de la Constitución, que lleva el número 24.309, y fue sancionada el 29 de diciembre de 1993. A partir de allí se hizo la correspondiente elección de convencionales al año siguiente y nos convocamos para dar inicio a los trabajos de la reforma de la Constitución en la ciudad de Santa Fe el 25 de mayo de 1994. Voy a analizar ahora los principales puntos que contuvieron las reformas que se aprobaron en ese momento. La primera referida al presidente de la Nación. El presidente de la Nación era elegido, de acuerdo a la Constitución del 53, por juntas electorales que se convocaban a ese efecto en todas las provincias y en la capital federal. Esto llevaba siempre a una serie de componendas, etc. Lo que se hizo fue elegir el presidente a través del voto directo de los ciudadanos, es decir, a cada ciudadano un voto para elegir a su presidente. Del mismo modo, el vicepresidente de la Nación, y ambos eran elegidos en una primera vuelta si obtenían las mayorías que se establecieron por ley, o en una segunda vuelta o balotage a efectos de dirimir la preeminencia de los dos candidatos más votados cuando fuera el caso. Se suprimió la obligación de pertenecer a la Comunión Católica, Apostólica y Romana, que fijaba el artículo 76 de la Constitución del 53, y se acortó el mandato de 6 a 4 años, como dije antes, agregando la posibilidad de una única reelección sucesiva, porque quedó un artículo que está flotando por ahí, según el cual podría haber, luego de 2 periodos y un periodo intermedio, una nueva elección de un presidente que ya lo hubiera sido. Hay figuras nuevas que aparecen en el marco de las reformas del 94, como es la figura del jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete tiene responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, es designado por el presidente de la Nación, pero tiene que presentarse ante el Congreso, porque tiene responsabilidades, como dije, ante él, hacer una presentación mensual, alternativamente a cada una de las cámaras, haciendo un informe sobre el estado del gobierno de la Nación. Elba. Puede ser, ¿sí? Sobre ese punto, hay 2 cosas que nos interesa, porque estuvimos con los grupos trabajando y tratando de charlar. Ahí usted tocó 2 puntos que a nosotros nos resultan central. Primero, que es el de eliminar en el presidente la figura de que tiene que ser católico, apostólico, romano. Y ante esto... Perdón, eliminar... ya no tiene que ser católico, apostólico, romano, ¿sí? Sí. El presidente. Sí. Y el otro punto es el de jefe de gabinete de ministros. Sobre esos 2 puntos, si usted nos puede contar, si recuerda,
algunas presiones que hayan tenido, por ejemplo, de la Iglesia Católica para que no eliminen esta parte del artículo. Y con No, respecto al segundo punto, yo diría que no existieron en absoluto. ¿no? Porque además hay una cosa importante, y es que la Constitución, creo que es en el artículo segundo, tal vez, dice Dos. que el gobierno, dos, ¿no es cierto?, que Ujú. mantiene el culto católico apostólico romano. Y eso permanece. Y es más, trayendo las cosas hacia la actualidad, la Iglesia ha tenido manifestaciones en el sentido de querer prescindir de ese apoyo y poder sustentarte a través de los propios recursos que pueda generar la Iglesia. Además, no hubo, a mi conocimiento, pero estoy segura de que no existieron ninguna clase de presiones por parte de la Iglesia Católica. Y sobre el segundo punto, sobre la figura del jefe de gabinete de ministro, esa, como usted bien dijo, en el núcleo de coincidencias básicas, había una intención del presidente Alfonsín de atenuar el presidencialismo. Y sobre este punto, un poco la idea del jefe de gabinete de ministro, que se pensaba que por ahí iba a atenuar un poco el presidencialismo, pareciera que no ha sido del todo exitoso. ¿Cómo lo piensa usted, esa figura particular del jefe de gabinete de ministro? Bueno, una cosa que tengo que decir es que en la convención siempre se llegó sobre la búsqueda de consensos hasta donde se podían obtener los consensos. La idea original era que hubiera una suerte de primer ministro a la manera de la Constitución francesa, que tiene atribuciones sumamente importantes, desde formar gabinete, que le corresponde al primer ministro francés, en adelante. Eso no se pudo obtener acá, de modo que la figura del jefe de gabinete, que justamente tomó otro nombre y no la de primer ministro, conscientes de que estaba limitándose sus funciones, es una figura no suficientemente fuerte. Tiene básicamente la función de ser el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, a través de los informes que debe presentar ante las cámaras y como organizador de la administración del Estado, pero en una función que es meramente administrativa. Esa es la función del jefe de gabinete, es meramente administrativa. Políticamente el jefe de gabinete tiene poca estatura, diría yo. Y es más, cuando en el año 2001 se produjo una pérdida de las mayorías y una situación conflictiva, una solución que hubiera podido ser interesante era la designación de un jefe de gabinete, creando lo que se llama, por ejemplo, en Francia, cohabitación, con un jefe de gabinete de la oposición que integrara un gobierno que permitiera seguir el proceso democrático. Eso se planteó de alguna manera, me consta, porque estuve cerca de algunas de las discusiones que se hicieron, pero no fue tomado para nada en consideración, no fue aceptado, digamos, ni por Duhalde, que era la persona con la cual se charlaba, ni tampoco por el propio presidente de la Rúa, que no vio la salida por ese lado. De modo que una falta de comprensión de las posibilidades que da esa figura y una debilidad en la toma de decisiones hicieron que no se pudiera jugar una posibilidad que, de acuerdo con mi manera de ver, hubiera podido salvar un proceso democrático en lugar de hacer caer un gobierno. Sí, la búsqueda del doctor Alfonsín era un semipresidencialismo, ¿no? Yo no lo llamaría, era atenuar el presidencialismo a través justamente de una figura fuerte que fuera el jefe de gabinete, y donde las cosas pudieran ser más próximas a la discusión con el otro poder, que es el poder legislativo. Quiero En hacer una general, pregunta. Perdón, sí, termine, Elba. ¿sí? Termine la idea y le hago la pregunta. No, está bien, no voy más allá de eso, es decir, que realmente este semipresidencialismo, qué sé yo, yo nunca uso esa expresión. Yo creo que de lo que se trató fue de darle a la presidencia de la Nación condiciones como para que hubiera un nexo entre el Congreso
y tampoco hablo de semiparlamentarismo, digamos, o de parlamentarismo, pero darle sí al Congreso una proximidad más grande con el Poder Ejecutivo, de modo de articular mejor la acción del gobierno. Y ese era el nexo que tenía que hacer el jefe de gabinete. Sí, y además ser un posible fusible en caso de alguna crisis política como la de 2001, efectivamente, que le tocó al doctor de la Rúa, con una suerte Claro, de cogobierno. podría ser el fusible si se entendiera esa posibilidad. Creo que también contribuyó tal vez a eso, aparte de que no había voluntad, el hecho Claro. de que, como dije antes, la figura del jefe de gabinete no tiene la fortaleza necesaria como para realmente crear una cohabitación en donde el partido de esa oposición que se incorpora tenga realmente una función importante. Yo quería preguntarle, Sigue siendo floja la figura del jefe de claro, gabinete sí. desde el punto de vista político. Es importante Eh, desde el punto de vista administrativo como nexo entre ejecutivo y sí, pero legislativo. pareciera que esa función la cumple más bien la vicepresidencia, ¿no? Claro, pero la vicepresidencia, Digo, en la práctica, en términos lo prácticos. que pasa es que la vicepresidencia, sí, si hubiera una fórmula una fórmula mixta podría ser, pero en general la vicepresidencia es del mismo color que el del partido político que el Claro. presidente. Pero bueno, Eh, acá tenemos un caso de una presidencia y una vicepresidencia de aparentemente el mismo color político que presentan sus particularidades. particularidades. Quería preguntarle, usted hace unos momentos dijo que había que hablar con Duhalde. Me llamó mucho la atención. Quería preguntarle, y Gustavo, ayudarme, que sos el experto en este tema, ¿cuál fue el rol de las intendencias de la provincia de Buenos Aires en la reforma? A través del gobernador de aquel entonces, porque usted bien refirió, nos hizo, digamos, la referencia histórica de que allá en el 53, la ausencia de Buenos Aires y el peso de Buenos Aires, bueno, extrapolando ese peso al 94, ¿cuál fue el peso que tuvo la provincia de Buenos Aires? En el primer lugar, la provincia de Buenos Aires estuvo representada en la convención como todas las demás provincias, y no solamente lo estuvo, sino que además uno de los convencionales más importantes fue el propio Antonio Cafiero. De manera tal que no hubo ninguna clase de tratamiento particular en relación con la provincia de Buenos Aires, y los intendentes no hicieron ninguna clase de presencia ni de presión. No creo que lo hubieran hecho ante el doctor Cafiero. Si fue así, yo no lo conozco. No, Pero no pero sí, claramente sacaron una enorme ventaja al eliminar el colegio electoral y al incorporar el voto directo. Ahí, digamos, la provincia de Buenos Aires jugó un rol central en la eliminación del colegio electoral, porque de esa manera atenuaban el peso de las provincias pequeñas y pero ponía... no hubo posiciones divergentes en la convención con respecto a ese Ah, tema. ¿no? ¿No? No. No por lo menos de una fortaleza tal como para poder cambiar esa Las decisión. provincias con menor Los convencionales cantidad que de plantearon la habitantes. ¿Los importancia de los colegios convencionales del electorales. interior no pusieron ninguna objeción de eso? Es posible que haya habido manifestaciones de convencionales de las provincias del interior, pero a título personal. De todas maneras, todos actuábamos a título personal, por supuesto, pero quiero decir que no hubo una cosa orgánica por parte de las provincias para oponerse a eso, por lo menos hasta donde yo lo conozco. Debo decir que yo estuve muy tomada por la presidencia de la comisión que me tocó en funciones, que fue la de Nuevos Derechos y Garantías, de modo tal que muchas de las discusiones que se hicieron en comisión yo las desconozco totalmente. Ese es un buen punto, Elba. Me parece recontra interesante ahí tangencialmente que lo tocó, y que siempre a los chicos les enseñamos que lo formal es que los senadores representan a las provincias y los diputados representan al pueblo de la nación, pero que en la realidad, en general, votan como bloque partidario. Y usted recién acaba de decir algo más o menos parecido, porque los convencionales constituyentes en realidad son los representantes de las provincias
Y es un órgano, si se quiere, federal. Y usted lo que nos está diciendo es que en general votaban en bloque, digamos, los partidos políticos se ponían de acuerdo en su interior y votaban en bloque. ¿No había voces disidentes del interior de las provincias? Hubo mucho acuerdo. Mire, por ejemplo, se trabajó durante 90 días, que era un tiempo muy escaso para una reforma tan importante, de modo que estuvimos constantes. Yo, por ejemplo, fui a Santa Fe y no volví de Santa Fe hasta el día que juramos la Constitución. No me tomé un solo momento libre durante los 90 días. Pero cuando tratamos, por ejemplo, el tema del artículo 41 de medio ambiente, se presentaron 122 proyectos de convencionales, era una cifra enorme. Se presentaron 6 proyectos de instituciones externas como Greenpeace, como el Fondo 500 de Naciones Unidas, etc. Y era muy difícil poder trabajar semejante masa de proyectos en el tiempo escaso que teníamos. Nosotros teníamos en esa comisión 4 temas, en 90 días había llevado casi más de la tercera parte de la discusión del reglamento, o sea que empezamos a trabajar en las comisiones allí por el mes de julio. Se redujo mucho el tiempo de trabajo. Entonces, ¿qué hice yo? Yo propuse que cada uno de los bloques políticos tomara los proyectos de sus convencionales y unificara en un solo proyecto las propuestas de los distintos convencionales. Eso fue aceptado inmediatamente y trabajamos de esa manera. Yo creo que hubo mucha voluntad para buscar acuerdos, consensos, para que las personas que formaban parte de una comisión y que pertenecían a un partido político discutieran sus propias propuestas entre ellos, de manera de que no hubiera tanta anarquía en la consideración de los temas, porque eso significaba tiempo y era el recurso escaso por antonomasia que teníamos. Yo quería preguntarle, Elba, por el tema de los nuevos derechos de participación política, que es un tema que a mí me interesa mucho. ¿Por qué cree usted que tienen tan poca operatividad, especialmente la iniciativa y la consulta popular? ¿Por qué cree usted que prácticamente no tienen, digamos, una concreción, una implementación Creo que concreta? es una interesante observación la suya. Yo creo que hay muchas cosas en la Constitución, o algunas, como es el caso de esta, pero se podría encontrar algunas otras, en las que se trabajó con el criterio de hacer una Constitución completa, moderna, etc. La figura del plebiscito y de la consulta popular son 2 figuras muy importantes. Ahora, sucede que no están en la práctica, digamos, en los hábitos políticos argentinos, dirigirse a figuras de esa naturaleza. Ni la ciudadanía busca a través de un plebiscito plantear un problema, perdón, ni el gobierno a través de un plebiscito plantea un problema, ni la ciudadanía a través de una consulta popular plantea también un problema. Y eso no se ha producido de manera natural, de modo tal que es una figura que da una posibilidad, alguna vez probablemente se utilice, no sé cuándo, pero por el momento efectivamente no ha despertado el interés ni de los gobiernos ni de los ciudadanos. Y sobre el artículo en particular que usted fue redactora, que es el 41 de Derecho Ambiental, la verdad que también tiene una propuesta como muy ambiciosa. ¿Cuánto se avanzó a partir de la implementación de ese artículo 41 y cuánto quedamos a mitad de camino? Yo diría que en el tema ambiental hay un avance muy grande por parte de la sociedad. El tema ambiental está prácticamente en cantidades de organizaciones que se ocupan de diversas cuestiones que tienen que ver con el ambiente, y está en la gente. El tema ambiental aparece a cada momento. Y ahora, en general,
las preocupaciones que existen, por ejemplo, con respecto al cambio climático, hace que estos temas tengan importancia y estén tratados en distintos foros y sean tenidos en cuenta por muchísima gente. Por otro lado, desde el punto de vista de las exigencias formales, el pedir como cuestión obligatoria un estudio de impacto ambiental para las grandes obras es algo que funciona. Hoy leí una denuncia que hacen en San Rafael, en Mendoza, porque están queriendo construir, creo que es un cementerio, pero sin haber cumplido con todas las exigencias del estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera. O sea, esto no solamente que hay conciencia del tema ambiental, sino que además hay mecanismos que están funcionando, como es este que acabo de mencionar. Y desde que fue usted elegida convencional constituyente hasta llegar a esa convención, me imagino que le habrá circulado 2 millones de cosas por la cabeza y un montón de propuestas. Uno, seguramente eso es quizás uno de los momentos más importantes de su vida, iba con un montón de ideas. ¿Cuál de todas esas ideas quedaron en el camino, quedaron frustradas? No, yo, como le dije antes, presidí la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, de modo que estuve muy concentrada en los artículos 41, 42, 43 y el 75, inciso 17, que es el de los indígenas. O sea que yo me concentré muchísimo en esos temas, en particular antes de la convención, en el tema indígena, porque había sido propuesto por mí, y yo llevaba todo un bagaje, no solamente de antecedentes, sino de contactos, que inicié inmediatamente después con distintas organizaciones indígenas. Y Sí. en relación Después, con los cuando otros le temas, mandé el video el tema ambiente era termina un usted viejo tema. abrazándose con las comunidades, sí. El tema ambiente era un viejo tema. Yo durante muchísimos años, en la Fundación Jorge Esteban Roulé, que existió hasta hace 3 o 4 años, en que dimos por concluidas las tareas, y existió desde los años anteriores al 90, habíamos creado un Instituto de Estudios e Investigaciones de Medio Ambiente, el IEIMA, con el cual hicimos cantidades de actividades en distintas provincias del país, y trabajamos muchísimo con municipios, trabajamos con pequeñas y medianas empresas, el tema ambiental. O sea, era un tema muy, pero muy, muy trabajado por mí, de modo tal que justamente fui yo quien hizo el informe de la relatoría del artículo 41 en la Convención Constituyente. Elba, usted se refirió... Perdón. ¿Perdón? No, la escucho. No, digo que fue, digamos, esos 2 temas me llevaron muchísimo tiempo. Y fueron preocupaciones previas y fueron, por supuesto, tareas durante la convención. Las 2 preeminentes fueron esas. Después otros artículos, como el de los derechos del usuario del consumidor, el artículo 42, que también estaba entre los nuevos derechos y garantías de la Constitución. Teníamos un especialista que era el doctor Irigoyen de Bahía Blanca, que llevó la voz cantante en la comisión. Nos visitó un experto en derechos del consumidor, que era el señor Stiglitz, un especialista de Argentina, muy reconocido. En fin, trabajamos de manera tal de tener también el aporte de personas especializadas que no eran necesariamente convencionales, como en este caso el doctor Stiglitz. Quería preguntarle por el tema del amparo, Sí. el artículo 43. ¿Cómo es posible que todavía la ley, la mal llamada ley, porque es una ley reglamentaria de la acción de amparo, la 16986 de la época de Onganía? ¿Cómo es ¿Perdón? cómo es posible que todavía en materia de amparo siga rigiendo un decreto, porque no es una ley, de la época de Onganía? El gran especialista de ese tema es el doctor Rodolfo Díaz, que integró la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, y es el que se ocupó del tema. Pero yo creo que se hizo un gran avance en darle el estatus constitucional que hoy tiene, porque existían las leyes,
pero existiendo una figura en la Constitución, esto lo hace operativo. Y con respecto a eso, hay el amparo, el habeas corpus, que también había una ley y sigue habiendo una ley, y el habeas data. El habeas data produjo una cosa muy interesante, que fue la preocupación de gentes que nos habían hecho llegar esta preocupación cuando tratamos el tema de el derecho del usuario y del consumidor, es decir, el artículo 42, en la parte que dice que los usuarios y los consumidores tienen derecho a una información correcta y veraz. Ahí hubo enseguida una reacción del periodismo. Estaban muy preocupados porque eso de que la información tenía que ser correcta y veraz podía ser algo que atentara contra la libertad de expresión. Entonces, en el artículo correspondiente se agregó a iniciativa del convencional Antonio María Hernández la expresión de que las fuentes de información son absolutamente inviolables y reservadas. Con lo cual se zanjó ese problema. Ahí, no sé si está Tenemos Lucio. la información adecuada y veraz en el 42, y en el 43 la salvedad de que las fuentes de información son absolutamente inviolables y reservadas. Cosa muy importante para el periodismo, pero sobre todo para todos los medios de comunicación, y una cosa que se trae constantemente ahora en la actualidad a la discusión, ¿no es cierto? Ahí el profesor Lucio Sánchez, que es un profesor titular de la UBA, quería hacer alguna acotación sobre uno de los puntos que habíamos tratado hoy, que es el tema de la secularidad y de la laicidad y de sacarle ese aditamento del presidente que tenía que ser católico, apostólico, romano. Lucio tenía alguna información al respecto también sobre eso. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Elba Rulé ni se debe acordar de mí, porque yo visitaba su casa en el año 74, 75. Acá en la calle Las Heras. Claro, porque Florencia militaba con nosotros en secundarios. Y para los chicos jóvenes, recién mencionó a su marido, a Jorge Rulé. Ustedes no lo saben, pero Jorge Rulé fue presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y presidente de la Federación Universitaria Argentina. Y era nuestro decano, digo nuestro decano porque era el único decano radical que había en el año 73 en la Facultad de Ingeniería. Y recuerdo, los chicos no lo saben, por supuesto, cuando vino la Guerra de Malvinas, el 2 de abril del 82, unos días antes, el 30 de marzo, hubo una manifestación enorme contra el gobierno de la dictadura de Galtieri, y bueno, yo en ese momento era... detuvieron. Claro, justamente esa era la anécdota. Yo en ese momento era abogado de la lista. Estaba trabajando para la OEA en Costa Rica y me llamaron absolutamente desolados para decirme que mi hija estaba presa. Claro, yo era abogado de la lista naranja del sindicato de gas del Estado, y esa noche con otro compañero, con Bachiadone, nos pusieron un auto, teníamos 30 y pico de personas detenidas, y como a las 3 de la mañana me lo encuentro a Jorge Rulé en los pasillos de una comisaría en la calle Tucumán, y le digo, ingeniero, era agrimensor, pero todos le decíamos ingeniero. Ingeniero, ¿qué hace aquí? Dice, estoy buscando a Florencia, estoy desesperado, no sé por dónde anda. Así que se había pasado la noche, igual que nosotros, de comisaría en comisaría, estaban llena de gente buscando a su hija Florencia. Así que bueno, soy yo. Ahora, por supuesto, 50 años después y sin pelo. Pero no, dos comentarios chiquititos sobre la cuestión. Ya el otro día, cuando estaba José María Hernández,
le preguntaron sobre el tema de la catolicidad del presidente, etcétera, etcétera. Como acá hay muchos chicos jóvenes que son estudiantes de diversas carreras, trataré de ser breve, pero a lo largo de la historia argentina, ya apenas asume la primera junta, el 25 de mayo de 1810, hay una consulta que le hace la junta al fiscal acerca de qué sucede si el obispo se muere. Es decir, el obispo Lué, que había intervenido en el Cabildo Abierto del 22 de mayo defendiendo los derechos de España, etcétera, etcétera. Entonces le preguntan a Villota, al fiscal Villota, qué sucede si se muere. ¿Por qué? Porque España tenía un derecho distinto al resto de los reyes europeos, que es lo que se llamaba el patronato regio. Es decir, el rey español nombraba a los obispos para las iglesias catedrales, etcétera, 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 prácticamente todo el clero. Entonces, si uno mira la Constitución de 1819 y la Constitución de 1826, en la del 1819, el director del Estado, porque no se llamaba presidente, recién aparece la figura del presidente en la de 1826, tenía el patronato, no solo para la presentación de obispos para las iglesias catedrales, sino prácticamente para todo el clero. En la del 26 también, es decir, la palabra patronato significa patrón, dueño, señor y jefe. En la Constitución de 1853, entre las facultades del presidente de la Nación, estaba, para los que el viejo artículo del presidente en el 86, en el inciso octavo, el hecho de que el presidente ejercía el patronato en la presentación de obispos para las iglesias catedrales en terna propuesta por el Senado. Es decir, que más allá de la tradición cultural católica que pudiera o no tener la Argentina, porque la misma tradición católica la tenían todos los países latinoamericanos, en la Constitución argentina estaba el hecho de que el presidente tenía que ser católico, apostólico y romano, a diferencia de otras constituciones latinoamericanas que también tenían mayoría de católicos, por el hecho de que el presidente reivindicaba para sí, o la Constitución argentina, mejor dicho, reivindicaba para sí, el hecho de que el presidente era el jefe de la Iglesia Católica y que él nombraba a los obispos para las iglesias catedrales en una terna que le presentaba el Senado. Para que sepan, durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear hubo un conflicto enorme con la Iglesia. ¿Por qué? Porque el Senado propone en la terna para que nombren obispo, entre ellos a Monseñor de Andrea. Entonces, Alvear nombra a Monseñor de Andrea obispo y el Vaticano no lo reconoce. No lo reconoce porque la anécdota cuenta que hubo la manifestación de las 100 paquetas. ¿Por quiénes eran las 100 paquetas? Las 100 señoras más copetudas de Buenos Aires, porque Monseñor de Andrea había luchado por el sábado inglés, es decir, que el sábado a la tarde no se trabajara, y entonces las señoras se quedaban sin sus chauffeurs para andar a caballo por el paseo de la Alameda. Entonces le mandaron una carta al Papa, que se la conoce en la historia como la carta de las 100 paquetas, diciéndole: usted no reconozca a Monseñor de Andrea como obispo de Buenos Aires. De hecho, hay un famoso discurso de Palacios en el Congreso de la Nación, de Alfredo Palacios, que en ese momento era ya senador por el Partido Socialista, que dice, el discurso está en el Congreso que yo he visto de Ramón Columba, lo pueden leer. Dice: no me imagino a las tropas argentinas rodeando la ciudad del Vaticano para obligar al Papa a reconocer la Constitución argentina, le dice Palacios al presidente. Entonces, que no tenía sentido que nuestra Constitución dijera que el presidente era el jefe de la religión católica y nombraba a los obispos, si en realidad después el Vaticano no los iba a reconocer. Conclusión: por supuesto, el gobierno de Alvear lo nombra embajador ante la Santa Sede a Monseñor de Andrea y finalmente propone a otro.
por supuesto, la República Argentina rompió relaciones en el Vaticano durante el primer gobierno de Julio Argentino Roca, cuando expulsa directamente al nuncio apostólico de la Argentina y le da 48 horas para irse y rompe relaciones con la Iglesia. La paradoja es que restablece relaciones en su segunda presidencia. Pero durante la última presidencia del régimen peronista, del 46 al 55, las relaciones con la Iglesia fueron terribles, sobre todo en el segundo gobierno y el final del segundo gobierno. A partir de la Revolución Libertadora, en el año 1900, el 16 de septiembre del 55, y a partir básicamente del 56, empiezan las negociaciones con el Vaticano de la República Argentina, y el Vaticano, para llegar a un nuevo acuerdo con la Iglesia. Esas negociaciones, como todas las negociaciones diplomáticas, duraron muchísimos años y miren qué paradoja, el 28 de junio de 1966, el mismo día que derrocan al gobierno de Arturo Umberto Illia, ese día Illia tenía que firmar el concordato con la Iglesia Católica, que no termina firmando porque lo derrocan con el golpe, y lo termina firmando el dictador Juan Carlos Onganía. ¿Qué es lo que dice el concordato con la Iglesia? Que ya no es el presidente argentino el que ejerce el patronato, tampoco es el presidente argentino el que designa a los obispos en una terna que le presenta el Senado de la Nación, sino que ahora la relación diplomática del Estado argentino con la Iglesia era el de la concordia, por eso se llama concordato. Conclusión, para resolver la cuestión, ya había prestigiosos constitucionalistas como Jorge Vanossi que venían sosteniendo desde el año 1966 que la cláusula constitucional que obligaba a que fuera el presidente católico, apostólico y romano no tenía sentido constitucional. Es decir, si ya no ejercía el patronato, si ya no era el jefe de la Iglesia, si ya no designaba a los obispos en la terna que le presentaba el Senado, no había razón ninguna desde el punto de vista jurídico o constitucional para que el presidente fuese católico. Esa doctrina de Vanossi respecto de que el presidente no necesitaba ya desde 1966 ser católico, no necesitaba, digamos, estaba la cláusula constitucional, pero así como existe el derecho consuetudinario, existe la desuetudo, es decir, que por el desuso la cláusula cae. Entonces Vanossi decía, por la desuetudo, la cláusula no tiene razón de ser, no es necesario que esté. Esto en relación a que el otro día también se volvió a preguntar y si la Iglesia insistía sobre la cuestión o no insistía sobre la cuestión, etcétera, etcétera. Yo no diría que había un consenso en que no fuese, pero, digamos, no tenía mucha razón jurídica o constitucional que el presidente lo siguiese siendo. Y una referencia ya menor, y no embromo más, sobre el tema de la cuestión indígena. Yo escribí hace muchísimos años, en el momento de la Convención Constituyente del 94, un artículo que decía el único cambio ideológico. ¿Por qué? Porque cualquiera de todos ustedes que estudia ciencia política, derecho constitucional, etcétera, etcétera, habrá visto que la Constitución trae un montón de cambios políticos, en nuevas instituciones, el jefe de gabinete, el acortamiento de mandato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista estrictamente ideológico, hay un solo cambio en la Constitución, y es el relativo a la cuestión indígena. ¿Por qué? Porque como muy bien dijo la arquitecta, en el artículo 67, que era el viejo artículo del Congreso, es decir, 86 era del presidente, lo que hoy es 99, y 67 era el que hoy es 75, en el inciso 15 del viejo artículo 67 decía que le correspondía al Congreso proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios
y promover la conversión de ellos al catolicismo. Es decir, que ponía la religión católica por sobre todas las demás, porque si no uno podría decir convertirlos al budismo, al judaísmo o a lo que fuere. Si bien la Constitución establecía, por un lado, la libertad religiosa en el artículo 14, establecía la preeminencia de la Iglesia Católica porque sostenía un solo culto, que era el católico, los demás que se tienen que sostener a sí mismos, sostenía, por otro lado, en el artículo 67, en el inciso 15, que a los indios había que promover conversión al catolicismo. Entonces también sostenía la preeminencia de esa iglesia por sobre las demás, dicho en términos grotescos. Había una religión más verdadera que demás, porque si no vos no podés convertir a esa y no a las otras. Entonces el cambio ideológico profundo, y por eso reivindico la actividad del arquitecta Roulé en la convención en ese sentido, es que se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos. Es decir, ya no hay que enseñarles una religión en particular, sino que se les reconoce que existen desde antes y culturalmente también. Y lo mismo en relación con la educación bilingüe, porque todos los chicos sabrán que desaparecen lenguajes todos los días de los miles de lenguas que hay en el mundo, pero las primeras que desaparecen son las lenguas no escritas. Entonces, en general hay una persistencia o preeminencia de las lenguas escritas frente a las no escritas. Y todas nuestras lenguas aborígenes, el Nunacuné, que cualquiera, ninguna era escrita. Entonces también ese artículo, desde el punto de vista ideológico, de reconocer la cuestión bilingüal, la biculturalidad, y la enseñanza bilingüe también es un cambio ideológico profundo. Bueno, no quito más tiempo, felicito muchísimo a Elba, excelente la exposición. Gracias, Lucio. Bueno. Muchas gracias, Lucio. Elba, yo quería hacer una pregunta. Sebastián, sí. Sí. Vinculada con mi pregunta anterior sobre el rol de la provincia de Buenos Aires, el peso de la provincia de Buenos Aires, y ampliando la cuestión a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y usted fue una de las principales defensoras del proyecto de traslado de la capital a Viedma, ¿es así? Quería preguntarle si al momento, porque el proyecto fue del año 87, si al momento de la reforma de la Constitución ese ya era un tema abandonado, o si en algún momento se reflotó la posibilidad de discutir al menos la cuestión. No, y quería preguntarle también que nos dé una breve opinión sobre por qué fracasó la descentralización del poder, el intento que tuvo Alfonsín de descentralizar el poder político. Bueno, en primer lugar, es una pregunta muy interesante porque yo creo que el traslado de la capital federal sigue siendo una cosa que no debiéramos olvidar. Probablemente no me va a tocar a mí verlo, pero supongo que para los jóvenes valdría la pena que se ocuparan de ese tema, porque la Argentina tiene una deformación gigantesca que ya la anunció en lo que se llama la profecía de Leandro Alem, justamente el discurso que hizo la legislatura de Buenos Aires en 1880, cuando se hizo la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Leandro Alem expuso durante 3 días seguidos en contra de esa decisión, diciendo que se iba a crear una cosa tan poderosa, tan fuerte, que iba a estar en contra de todo el país, absorbiendo las energías de todo el país. Y eso es lo que ha pasado con la ciudad de Buenos Aires, porque todas las funciones vienen a la ciudad, que además tiene la gravedad de tener el puerto, que es el medio de entrada y salida de todo lo que viene de afuera, y que es inevitable que pase por allí porque no hay otro ámbito de ingreso. De modo tal que esa cantidad de funciones de la ciudad de Buenos Aires ha hecho que
vinieran todos aquí en busca de trabajo, que se creara el conurbano espantoso que tenemos, y una aglomeración que tiene prácticamente la tercera parte de la población en una superficie restringida de pocos kilómetros cuadrados, de modo que el tema este es un tema gravísimo. En la convención no se trató para nada el tema de la reforma, perdón, del traslado de la capital federal. Estuvo ausente ese tema absolutamente, no estaba incluido para nada entre las cuestiones a tratar en la reforma constitucional. Y más allá de alguna mención que eventualmente pueda haber hecho a alguien con respecto a la importancia que le daba a no olvidarse de esto, no había un tratamiento para nada de este tema. Con respecto a él, yo sí fui una partidaria y defensora absoluta del traslado a la capital federal. He escrito un libro sobre eso, que se llama La Nueva Capital, hace ya un montón de tiempo. Bueno, lo escribí a los pocos, al poco tiempo del anuncio del presidente Alfonsín. A mí me pareció una medida sumamente importante de una persona visionaria, como yo considero que fue el doctor Raúl Alfonsín. El doctor Alfonsín conocía el país, el doctor Alfonsín tenía una sensibilidad particular para detectar algunos problemas, más allá de la importante o menos importante reflexión o búsqueda de antecedentes que hubiera hecho sobre la cuestión. Él veía claro la deformación que existía en la Argentina, con la capital tan monstruosa y un país que estaba totalmente disminuido en función de la importancia de la capital. ¿Por qué no se llevó adelante el proyecto del doctor Alfonsín? Bueno, era un proyecto muy ambicioso que necesitaba consenso. Y en este país conseguir consenso, sobre todo para ideas de la riqueza y la proyección que tenía el traslado de la capital, era absolutamente difícil. No hubo acompañamiento, ni siquiera dentro del propio partido hubo una convicción. No voy a dar nombres, pero en la estructura partidaria, donde se manejaban los recursos, había una actitud de no poder avanzar en eso porque costaba mucho y no había con qué. Y esa es una de las razones importantes. Si hubiéramos tenido una disponibilidad de recursos enorme y se hubieran iniciado obras, y el presidente Alfonsín, como alguna vez me dijo, y creo que lo dijo públicamente también, yo debía haberme trasladado en una carpa, aunque fuera el lugar de instalación de la nueva capital. Hay un Creo que documental, Yo Presidente, que es un documental producido por Luis Majul, donde justamente Alfonsín dice eso que usted está refiriendo. Yo sí, tendría sí, que haberme ido. sí, sí. Bueno, pero las cosas quedaron, no hubo acompañamiento, había falta de recursos para encargar las obras necesarias. Se hicieron de todas maneras algunas cosas en el terreno que se había elegido, pero bueno, ahí quedó como un recuerdo. Sí, sí quedaron algunas cosas, porque yo estuve allá Sí, hay eh, algunas cositas. en Patagones y hay algunas cosas todavía. Tenemos Bueno, un lujo, Gustavo. Tenemos un Patagonia, lujo. ya que estamos en una conversación así tan abierta, voy a decir que es uno de los lugares de privilegio míos en la provincia de Buenos Aires. En Carmen de Patagones, yo creo que, no me acuerdo la fecha, tendría que mirar por ahí porque la tengo, pero en el año 84 probablemente, yo hice varias visitas y la ciudad de Patagones tiene un casco histórico verdaderamente maravilloso y tiene además una historia muy importante, porque cuando vinieron los franceses con su flota y bloquearon el puerto de Buenos Aires, Carmen de Patagones fue el puerto de alternativa que tuvo la Argentina, y ahí pasaron muchas cosas, hay anécdotas muy interesantes. Y me pareció que por la riqueza de su casco histórico, es una ciudad muy antigua, y por el rol histórico que le cupo, era importante hacer una preservación del casco histórico para empezar. Y yo inicié ese proceso de restauración del casco histórico de Carmen de Patagones. Está todavía una plaquita en algún lugar, en alguna calle del viejo Patagones. Quería decir que tenemos el lujo, para quienes estamos compartiendo esta reunión,
de tener a otro convencional constituyente en la reunión, que es Héctor Di Tulio, que tendrá su oportunidad también de Me ser gustaría entrevistado. saludarlo. Pero en este momento tenemos a dos convencionales constituyentes. Voy a activarle un segundito el micrófono, si quiere. Ahí está. Ahora podés, Héctor. Tenés que activar el micrófono. Activa el micrófono, Héctor. ¿Ahí me escuchás? Sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, es un lujo tener a Eva. Le mando un beso, una mujer respetada, no solamente dentro del radicalismo, sino afuera, por la actitud permanente que ella ha tenido a partir de que fue vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Es un lujo tenerla. Es tan buena, Eva, que por ahí me parece que vos le hiciste una consulta ahora por qué no se trasladó la capital a donde había decidido un visionario como era nuestro líder, el doctor Alfonsín. Y lo primero que yo digo, independientemente de las cuestiones nuestras, es que los peronistas, como siempre, cuando Alfonsín quiso reformar la Constitución, los peronistas se opusieron y Alfonsín no hizo como hacen los peronistas, atropellar y llevarse por delante que salga la reforma. Fue respetuoso, porque era un hombre que lo que decía lo demostraba con sus actos. Seguramente yo no quiero interrumpir, tengo muchas cosas para decir, es más a ustedes, a vos, Sebastián, fuiste mi profesor, les conté que yo soy el autor material, yo era diputado nacional cuando Menem planteaba la consulta popular y que había 3 gobernadores radicales, Masachesi, Ángelos y Maestro, que estaban de acuerdo, mientras que el radicalismo en todo el país había dicho que no, las convenciones de todas las provincias habían dicho que no, y yo como diputado nacional salí a decir que sí. Pero eso lo vamos a hablar después, porque ahora me encanta escuchar a Eva, que realmente... Gustavo, hay preguntas, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Héctor. Hay una pregunta de Noelia Fernández que dice... Pero quisiera saludarlo a Héctor y decirle que me da un gran placer poder tener este intercambio después de tantísimo tiempo. Un abrazo. Un beso le mando, Eva. Gracias. Noelia Fernández hace una pregunta, si podría dar un ejemplo de recomposición ante supuestos de un daño ambiental. Un ejemplo concreto de recomposición ante el supuesto de un daño ambiental a partir del artículo de reforma. Me tomo un poco desprevenida porque yo no voy siguiendo caso por caso lo que está pasando en el país con respecto a los problemas particulares, ambientales. Pero, por ejemplo, en el trazado de una ruta, cuando se tienen que destruir árboles, hay maneras de hacer una recomposición colocando árboles en las inmediaciones, haciendo manchas arboladas, haciendo incluso manchas de agua, de modo tal que haya un equilibrio ambiental nuevo que sea sustentable y que sea adecuado. Un caso concreto no me viene en este momento a la memoria, pero seguramente deben existir bastantes. Jimena pregunta, ¿qué criterio le merece, qué piensa sobre el hecho que la República de Ecuador haya reconocido a la naturaleza como sujeto de derecho, tomando en cuenta de estos temas ambientales que usted ha trabajado? Bueno, yo creo que en realidad me parece que es correcto, pero me parece que la naturaleza es sujeto de derecho a través de una cantidad enorme de... Nosotros tenemos, por ejemplo, una ley de presupuestos mínimos ambientales de la Nación, que justamente es algo que fue establecido en ese momento en la Constitución, en el artículo 41, y se hizo la ley de presupuestos mínimos, pero además hay una ley de bosques, hay una ley de pesca, hay una ley de glaciares, sí, hay una cantidad de leyes que se han ido haciendo en función justamente de la preservación y conservación del medio ambiente. Eso funciona. Hay una persona que interviene, Sol Gómez, nos hace alusión de que respecto al daño ambiental hubo un fallo famoso
que es el fallo Mendoza por la contaminación del río Matanza-Riachuelo. Haciendo algún aporte. Sí, bueno, sí, claro, eso incluso está llegó hasta la Corte, justamente de ese tema, y hay una continua vigilancia sobre lo que está pasando en la cuenca Matanza-Riachuelo. Entre otros tienen funciones establecidas por ese fallo. FARM, la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, en la que está, entre otros, SAPSAIP, no sé, el que se ocupa del tema ambiental, no sé quién es en este momento. En su momento fue de... creo que fue, bueno, Andrés de Lich, pero puedo estar confundiendo los nombres. No, Andrés se dedica a temas educativos, siempre. Sí. Pero hay alguien que se ocupa específicamente, pero la Fundación se ocupa porque la ley justamente le ha dado esa atribución. Está siendo seguido ese tema. Bien. Hay, No sé si... hay recomposición ambiental en algo, pero es insuficiente. En la cuenca Matanza-Riachuelo hay algunas obras de recomposición, pero son insuficientes y son muy, yo diría, esporádicas y sueltas. Andrés Napoli dice... Andrés Napoli, exacto. Tenemos aquí a una profesora de Brasil, Carmen Almeida, que está haciendo algunas observaciones en el chat. No sé, Carmen, si querés hablar. Porque son muy interesantes las observaciones que hizo en el chat y me gustaría que las compartan. Sí. Sí, ya podés. Desmuteate, Carmen, desmuteate. Habilitate el micrófono, Carmen. Habilita el micrófono. Ok, ahora estoy. Hola, buenas noches. Profesora Elba, qué honor escucharla. Soy de Brasil y nunca tuve una clase de historia de la Constitución o de derecho constitucional como tuve hoy por la noche. Entonces estoy incluso emocionada porque fui invitada por profesor Sebastián, profesor González, para hacer parte de esta charla y para mí me encantó. Entonces tengo 3 puntos a decirle. Primero, que escuchar a una mujer constituyente de Argentina para mí es un honor. Porque no tuve esa oportunidad en Brasil. Nosotros teníamos pocas mujeres en la constituyente. Segundo, que eres una representante de verdad del pueblo. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios no tenían una representante, creo yo, y estabas ahí para defenderlos. Sí, no creo que sea de los pueblos originarios. Entonces, estaba ahí por la ciudadanía para defender los pueblos de Argentina originarios. Y tercero, que me ha regalado con varios aportes de orden sociológica, política, histórica, antropológica, de la historia de la Argentina, y que como diputada estabas ahí, como la mirada que tienen los estudiantes es que el derecho es exclusivo para los abogados, las personas de la carrera jurídica, y no tiene que ver con la ciudadanía. Y eres arquitecta, y hiciste una charla construyendo exactamente una arquitectura constitucional de la historia de la Argentina. Entonces, felicito muchísimo. Quiero decir que para mí fue una grata felicidad estar acá para escucharla, que los alumnos crean que fue una oportunidad única en la historia en cuanto son estudiantes, porque escuchar una constituyente sabiendo de los detalles de lo que pasó es una cosa muy grandiosa y es una oportunidad única. Entonces, aprovechen la oportunidad. Esto queda grabado, esto va a quedar grabado y... Está grabado. Entonces, material de estudio. Perfecto. Para mí estaba haciendo apuntes todo el tiempo acá para mi investigación. Entonces, profesora Elba, para mí fue un honor. Para mí un honor. Estoy muy contenta de escucharla esta noche. Para mí, creo que 2020 ha ganado porque ha escuchado su ponencia. Muchas gracias.
Gracias a usted, Carmen, es muy generosa. Gracias, Carmen. Ahí hay una participante, Victoria Montes, que pregunta algo más subjetivo. ¿Qué sintió Elba en el momento de jurar la Constitución? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué pensaba? ¿Qué sintió? Misión cumplida. Y misión muy importante, porque lo considero realmente, como lo dije antes, la cosa más importante que he hecho en mi carrera política bastante extensa, y diría que bastante rica, porque siempre me he ocupado de resolver problemas, de hacer cosas concretas, pero el participar en la Convención Constituyente y generar una constitución que yo considero que es sumamente avanzada, que ha incorporado cosas tan importantes como, por ejemplo, los derechos humanos en una forma en que no existen muchas otras constituciones. Yo creo que es una enorme satisfacción y lo que sentí fue eso. Y cuando juramos, bueno, había mucha emoción por parte de todos porque sentíamos que era un momento trascendente. La Constitución se juró en Gualeguaychú, en la casona del general Justo José de Urquiza, que fue, como dije antes al principio, el gran promotor de la Constitución del 53, y estuvieron presentes el presidente de la Nación, los presidentes de las cámaras legislativas y el presidente de la Cámara de la Corte Suprema de Justicia, además de todos los convencionales. Fue un acto con mucha solemnidad, con mucha emoción también. Bueno, ya pasada más de 1 hora y media de charla, me parece que ya hemos concluido. Y había que superar, Elba, después de haber acompañado al Titán Armendáriz como vicegobernadora, superar eso, y bueno, y logró porque la Convención Constituyente, la verdad es que eso para otros. Sin ninguna duda, la Convención tiene una dimensión diferente. Es así, porque una gobernación, que yo no fui la gobernadora, yo fui la presidente del Senado de la provincia de Buenos Aires en mi condición de vicegobernadora. O sea, allí estuve justamente en contacto con la legislación y con las leyes todo el tiempo, durante 4 años. Pero igualmente, el ser autoridad de una provincia tiene la limitación del tiempo, y generalmente es una limitación importante que no permite hacer todo lo que uno querría hacer en un gobierno cualquiera, de cualquier provincia que sea. En cambio, lo que se hace en la Convención Constituyente es algo que está mirando al futuro, y al futuro incluso extenso, de manera tal que condiciona al conjunto de la sociedad, establece los derechos y los deberes y las obligaciones de la ciudadanía, sus relaciones, y eso es algo que realmente tiene una dimensión, yo creo, superior a la de una gestión gubernamental. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los que han... Yo quiero agradecerles la presencia y la simpatía de todos los participantes. Bueno, muchas gracias. Damos por concluida la reunión, infinitamente agradecidos. Y la verdad, dan ganas de seguir, no queremos abusar de su tiempo, pero es muy amena la charla. Ha sido un momento muy grato, de ninguna manera han abusado, ha sido un momento muy grato. Creo que todos nos hemos sentido muy cómodos, yo la primera en sentirme cómoda. Muchas gracias. Un aplauso a la distancia hacemos. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, Gustavo, chao, gente.